Bienvenidos a la edición del lunes 20 de enero de 2014 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación les presentamos los titulares. Tribunal Constitucional reinició sus audiencias públicas correspondientes al año jurisdiccional 2014. Pleno del Tribunal Constitucional sesiona en Arequipa y verán casos de servicio militar obligatorio y ley servir. Ordenan al INPE resolver caso de trabajador penitenciario enviado a trabajar a Pucallpa. La libertad religiosa fue el tema que abordó el programa Tus Derechos. 170 procesos constitucionales quedaron al voto luego de que la Sala 1 del Tribunal Constitucional realizara la primera audiencia del año. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 15 de enero del 2014. La primera sala del Tribunal Constitucional, presidida por el magistrado Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda, dejó al voto 170 expedientes en su primera audiencia pública del año 2014. En total, la Sala 1 dejó al voto 133 procesos de amparo, 20 habeas corpus, 10 habeas data y 7 procesos de cumplimiento. De igual forma, la segunda sala del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y dejó al voto el habeas corpus presentado por David Sánchez Manrique, acusado de la muerte de un joven barrista de Alianza Lima. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 16 de enero del 2014. En audiencia pública, la Sala 2 del Tribunal Constitucional, presidida por el magistrado Juan Vergara Botelli, dejó al voto 170 causas, luego de escuchar los informes orales de los abogados de las partes. La referida sala, integrada además por los magistrados Carlos Mesía Ramírez y Gerardo Eto Cruz, vio la demanda de habeas corpus interpuesta por David Sánchez Manrique Pancorbo contra el presidente del órgano técnico del tratamiento de establecimiento penitenciario de Ancón. Como se recuerda, Sánchez Manrique está involucrado en la muerte de un barrista del Club Alianza Lima ocurrida en el Estadio Monumental. La causa quedó al voto. El Pleno del Tribunal Constitucional realizará una audiencia pública en la ciudad de Arequipa donde dejará al voto los procesos de inconstitucionalidad contra el servicio militar obligatorio y de servicio público. El Pleno del Tribunal Constitucional se traslada a la ciudad de Arequipa y en audiencia pública se reunirá para la vista de causa de 3 acciones de inconstitucionalidad. La primera de ellas es contra una ordenanza del gobierno regional que regule el transporte. La demanda fue presentada por la Procuraduría Pública de la Presidencia de la República. De otro lado, 2 distintos grupos de congresistas de la República, al amparo de la Constitución y cumpliendo requisitos en número legal correspondiente, son los demandantes contra diferentes normas vigentes. La primera de ellas es contra el decreto legislativo que modifica la Ley de Servicio Militar y la segunda contra la Ley de Servicio Civil que regula la actividad laboral del sector público. El Tribunal Constitucional ordenó al Instituto Nacional Penitenciario resolver el recurso de apelación de un trabajador que fue reincorporado y enviado a Pucallpa. El Instituto Nacional Penitenciario deberá resolver el recurso de apelación y demás incidencias que presentó un trabajador de la institución contra la resolución que disponía su reincorporación al INPE y que labore en el establecimiento penitenciario de sentenciados de Pucallpa. Así lo ordenó el Tribunal Constitucional al declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por el técnico administrativo Florencio Jesús Navarro Sánchez, pues determinó que se produjo la violación del derecho de petición. En el programa Tus Derechos se abordó el tema sobre libertad religiosa con importantes invitados. A continuación veamos su informe. En el camino de la civilización, las religiones, cultos y creencias tienen un camino paralelo. Algunas se lograron capítulos propios poco felices, mientras que otras simplemente se perdieron en el tiempo. Pero ya hacia el siglo XX la situación fue encontrando consenso con las libertades delineadas por los derechos humanos. Ya para 1948, la Declaración Universal de los mismos fue abriendo camino y abriendo amplitud de pensamiento y tolerancia hasta los tiempos de hoy. Tiempos en los que ya somos muchos los países en los que podemos elegir libremente alguna fe con la que nos sintamos identificados y cercanos
o simplemente no elegir ninguna, sin que cualquiera de las situaciones sea motivo de discriminación. De hecho, nuestro país, según la Constitución de 1993, se concibe como un Estado que garantiza la libertad de ideologías y religiones. Es por ello que se le considera un Estado laico, es decir, independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión, en el cual, se supone, las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada ni las creencias religiosas influyen sobre la política nacional. Aunque la mayoría católica de nuestro país pudiera hacer pensar que ejerce predominancia, de momento en el Perú conviven cerca de 10 creencias. Según el último censo, la mayor parte de la población se identifica como católica, pudiendo no ser practicante, seguida en número de fieles por las iglesias evangélicas, Testigos de Jehová, mormones, adventistas, entre otros grupos, como budistas, islamistas, hinduistas y Hare Krishnas. Solo el 2,9% de la población peruana afirma no profesar ninguna religión. Producto de esta convivencia, algunas decisiones que pudieran inclinar las afinidades hacia una religión u otra terminaron en el Tribunal Constitucional, donde la controversia en algún momento involucró hasta el Señor de los Milagros. Lo cierto es que la libertad religiosa está garantizada en la Constitución y por lo pronto por uno de los representantes religiosos más influyentes del mundo, el Papa Francisco. Estas son sus palabras. Es un deber de todos defender la libertad religiosa y promoverla, pues en la tutela de este bien moral se encuentra una garantía del crecimiento y de desarrollo de toda la comunidad. Sobre el tema opinó el sacerdote jesuita Rafael Fernández Hart, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Porque hubo un caso parecido, me parece, también en Concitec. En Concitec, sí. Algo parecido ocurrió. Y en los casos europeos parece que, bueno, en los estados donde hay diferencia, distinción clara entre iglesia y Estado, bueno, en esos estados efectivamente no hay pues ningún símbolo aparente, ¿no? Incluso los musulmanes, los cristianos, los judíos tienen que quitar todo símbolo externo. Ahora, personalmente, pero de repente es una opinión un poco... No, pero a ver, ¿qué piensa? Compártanos. Mi opinión es que, bueno, tampoco hay que problematizar tanto las cosas porque en el fondo creo que forma parte de una simbología. El símbolo como tal no hace daño. Yo creo que lo que está detrás de una demanda de ese tipo es el reclamo de, efectivamente, de ser reconocido en su posibilidad de tener otra religión o de tener simplemente una no religión, una irreligión. Pero en realidad, personalmente, no veo cuál sería el problema de tener algunos símbolos que nos recuerden quizás parte de nuestra historia, parte de nuestra tradición, y yo creo sobre todo de los símbolos. O sea, los símbolos en las culturas son fundamentales porque son el lenguaje esencial, ¿no? Pero digo, esa es mi opinión. Tal vez habría que preguntar aquí. Hay temas legales probablemente que podrían explicar las ventajas que tiene eventualmente separar iglesia y Estado. Ahora bien, hay que decir una cosa que es bien cierta. Incluso en los lugares donde se ha separado la iglesia del Estado, no siempre ha sido fácil separar la religión de la política, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y es otro problema, pero bueno, entonces incluso, por ejemplo, en Francia, donde se ha separado la iglesia y el Estado, bueno, permanentemente tienen estos choques y chispas entre la religión y la política porque es una cosa no resuelta. Y yo no creo que se resuelva necesariamente solo con una ley, me parece. O sacando crucifijos. O sacando crucifijos, o poniendo no sé qué cosa, o poniendo... En fin, no creo que sea la solución. El doctor Óscar Díaz Muñoz, secretario relator del Tribunal Constitucional, explicó la jurisprudencia que tiene este ente de justicia constitucional sobre el tema. Primero creo yo que es importante situar el momento en que el Tribunal Constitucional expide este fallo, ¿no? Que es marzo de 2011, porque casi simultáneamente otros tribunales se pronunciaron sobre un tema similar, ¿no? Es decir,
la presencia del crucifijo en espacios públicos. Y habría que empezar por mencionar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Lauzi contra Italia, en el cual unos padres reclamaban el retiro de los crucifijos de las aulas de la escuela pública a la que asistían sus hijos, por afectar, según decían los padres, la libertad religiosa de ellos y de sus hijos y el derecho a educarlos en las convicciones que los padres eligen para los hijos. Esta pretensión fue rechazada en la jurisdicción interna italiana. Acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Una primera decisión del Tribunal Europeo les dio la razón a los padres, pero luego, en última instancia, la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la pretensión y dijo que no afectaba la libertad religiosa el hecho de que en las escuelas públicas italianas estuviera presente un crucifijo. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.